Parashá Vayeshev. El versículo que vamos a analizar con Rashi es Bereshit 37:1. Jacob se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Acuérdense que la palabra Vayeshev, que es el nombre de esta parashá, traduce se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Hasta aquí no hay ningún inconveniente, todo se entiende, no tendría uno por qué hacerse preguntas adicionales. Ahora, ¿por qué la Torá recalca que Jacob se asentó? Según la lectura que nos hace el Humash de Gutnick, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué recalca la Torá que Jacob se asentó? Que es la palabra escogida aquí para comenzar la parashá. Rashi al respecto nos dice, lo siguiente expuso el Midrash sobre la palabra Vayishev. Cuando Jacob quiso asentarse con tranquilidad, el enojo de Joseph contra sus hermanos se abalanzó sobre él. Los justos buscan asentarse con tranquilidad, dijo Dios. No les basta a los justos tener lo que está preparado en el mundo venidero, que buscan asentarse con tranquilidad también en este mundo. A Rashi le inquietaba por qué la Torah escribió que Jacob se asentó y no dice Jacob vivió. ¿Cuál es el significado preciso de la expresión? El enojo de Joseph se abalanzó sobre él. Joseph enojó a Dios con sus informes negativos acerca de sus hermanos. Puede verse esto en el versículo 2. Normalmente un joven de 17 años no está sujeto a castigo, pues la corte celestial solo considera imputable a la persona de 20 años. Sin embargo, en este caso, puesto que Jacob quiso sentarse con tranquilidad, Dios decidió castigar a Joseph antes de los 20 años para perturbar la paz de Jacob. Por eso se dice, el enojo de Joseph se abalanzó sobre él, es decir, sobre Jacob. Es decir, el castigo a Joseph por encolerizar a Dios se trajo adelante antes de tiempo. Miremos bien, Rashi escribe que cuando Jacob buscó la tranquilidad, Dios se la negó y envió en su lugar el calvario de la venta de Dios. Esta afirmación parece difícil de aceptar en el plano de interpretación literal de la Torá por la siguiente razón. Todo el calvario de la desaparición de Joseph duró un total de 22 años. Joseph tenía 30 años cuando fue designado virrey de Egipto. Él es vendido a los 17 años y él se unió con su padre 9 años después, tras 7 años de prosperidad y 2 de hambre. Es decir, que a los 39 años es cuando se reúne nuevamente con su padre, con Jacob. Puesto que fue vendido a los 17 años, se desprende que todo el incidente duró 39 años menos 17, 22 años. De ahí sacamos la cuenta para saber que fueron 22 años que estuvo desaparecido Joseph. Ahora bien, si consideramos que Jacob vivió un total de 147 años, los cuales solo 22 fueron problemáticos por el tema de Joseph, pues vemos que de hecho entonces Jacob tuvo muchos años de tranquilidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser que Rashi diga que él pueda sugerir que el pedido de Jacob de tranquilidad en ese mundo no fue concedido? En realidad, él tuvo muchos años de tranquilidad. Uno podría argumentar que el periodo de Jacob, que vivió en la casa de Labán, y el siguiente cuando se encontró con Esab, no fueron de tranquilidad. Pero el odio de Esab solo surgió cuando Jacob toma las bendiciones destinadas para Esab. Cuando sucede eso, Jacob ya tenía 63 años. Entonces, Jacob vivió en paz al menos 63 años. Durante los siguientes 14 años se ocultó en la yeshiva de Eber, donde es probable que haya estado completamente a salvo. Entonces también tuvo paz en ese momento. Y vivió otros 17 años más en total tranquilidad tras llegar a Egipto en compañía de Joseph y con sus nietos también. Entonces, la persona que lee puede preguntarse que Jacob pasó 80 o tal vez 94 de sus 147 años en paz y tranquilidad. Entonces, ¿cómo debemos entender la afirmación que da Rashi de Dios? No les basta a los justos tener lo que les está preparado en el mundo venidero, que buscan asentarse con tranquilidad también en este mundo. Entonces vamos a tratar de buscar la explicación. El enojo de Joseph que tenía sobre sus hermanos cae sobre Jacob
y le amarga la vida esos años que él quería sentarse y estar en paz en la tierra de Canaán. Le cae el problemita de la siguiente manera. Sucede que el texto nos dice, Jacob se asentó. El versículo que sigue, el versículo 2 dice, Joseph tenía 17 años, que es cuando, si uno lee desprevenidamente, piensa que empieza a dar malos informes de sus hermanos, Joseph. Pero resulta que los problemas no surgen de un momento a otro. Los problemas del mal comportamiento de algunos de sus hermanos es un problema que viene desde que eran muy niños. Durante muchos años previamente solía apacentar las ovejas con sus hermanos. Era usualmente de conducta infantil, erizándose el cabello y retocándose los ojos Joseph para lucir atractivo y pasaba su tiempo con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, los hijos de las esposas de sus padres, a quienes los hijos de Lea trataron irrespetuosamente. Joseph usualmente informaba a su padre todos los acontecimientos de los hijos de Lea que él consideraba malos. Dice, usualmente lo hacía, es decir, según el análisis de Rashi, él nos dice, ojo, porque Joseph daba informes del mal comportamiento de sus hermanos a su padre Jacob desde muy niño. Rashi escribió antes que Jacob trabajó para Labán 6 años tras el nacimiento de Joseph y luego pasó 2 años más en su viaje de regreso a la tierra de Canaán. Es decir, que cuando llegan a Canaán, Joseph tenía 8 años y sin embargo la Torá nos dice inmediatamente que Joseph tenía 17 años. ¿Se dan cuenta? En realidad, cuando llegan a la tierra de Canaán, Joseph tenía 8 años. Entonces, lo que le parece curioso a Rashi es qué pasó en ese lapso de tiempo entre los 8 años y los 17, que es una diferencia de 9 años. ¿Por qué da la Torá semejante salto tan repentino? Uno podría responder simplemente que no sucedió nada importante, no nada notable, y por eso la Torá no lo dijo. Sin embargo, Rashi sintió que el salto es lo suficientemente extraño como para que el lector precise algo, algún tipo de explicación, incluso si la explicación es midrashica y no puramente literal. Rashi explica que la Torá escribió el asentamiento de Jacob en la tierra de Canaán inmediatamente adyacente al incidente con Joseph para insinuar que uno fue la causa del otro. Cuando Jacob quiso asentarse con tranquilidad, el enojo de Joseph contra sus hermanos se abalanzó sobre él. Puede llegar Rashi fácilmente a la siguiente conclusión. El desarrollo mental de Joseph, es decir, la capacidad de desarrollo intelectual de Joseph era muy interesante, era alta incluso. Él podía analizar desde muy pequeño la problemática que había entre unos hermanos y otros. Y desde muy pequeño estaba dándole informes a papá sobre los problemas de comportamiento de sus hermanos. Es tanto así que cuando ellos llegan a encontrarse con Esab y cuando le corresponde presentarse ante Esab a las esposas de Jacob, dice, Lea y sus hijos se acercaron y se posternaron, en Bereshit 33:7 dice, Lea y sus hijos se acercaron a Esab y se posternaron. Y luego Joseph y Raquel se acercaron y se posternaron. Si usted es un lector agudo, como lo era Rashi, Rashi dice, aquí hay algo. ¿Por qué? Porque dice, Lea y sus hijos se acercaron y se posternaron. Y luego Joseph y Raquel se acercaron y se posternaron. ¿Cuál es la diferencia? El orden debía ser y luego Rachel y Joseph. Pero la Torah dice Joseph y Rachel. Esas pequeñas cositas son las que hacen la diferencia en el análisis que hace Rashi. Rashi entonces comenta a este versículo lo siguiente. En todos los casos, las madres se acercaron antes que los hijos, pero en el caso de Rachel, Joseph le precedió. Joseph dijo, mi madre es bonita, tal vez ese sinvergüenza ponga sus ojos sobre ella, me pararé delante de ella y evitaré que la observe. Eso denota que Joseph era bastante maduro, incluso en la época de la confrontación de su padre con Esab, cuando Bueno, solo tenía 6 años, porque cuando ellos llegan a Canaán,
él tenía 6 años, por lo que podemos estar seguros de que habría notado e intentado corregir la rivalidad entre sus hermanos antes de llegar a los 17 años. Así, entonces, cuando la Torá comienza el relato, Joseph tenía 17 años, ello no significa que sus informes negativos comenzaron cuando tenía los 17 años, sino que antes de contar el relato de los sueños de Joseph y su venta, que sucedió cuando tenía 17 años. La Torá nos informa primero los acontecimientos, los antecedentes de la historia que Joseph había estado dando previamente malos reportes a su padre durante muchos años. Por lo tanto, en la conclusión final resulta que no hubo una brecha de 9 años. Tan pronto Jacob llegó a la tierra de Canaán y buscó vivir en paz, el enojo de José contra sus hermanos se abalanzó sobre Jacob. Es decir, él llega a buscar paz ahí y dice, ahora sí, voy a descansar. Y entonces en ese momento es cuando empiezan los problemas familiares. Y esto, por cierto, habría impedido que Jacob viviera con tranquilidad. Entonces él no tuvo paz, Jacob, ahí. Pero ¿cómo es posible que una persona como Jacob, que era un justo, no tuviera paz? ¿Sí? No se supone que tú empiezas a estudiar Torah, tú empiezas a guardar mandamientos, tú empiezas a hacer caso de lo que Dios dice y entonces deben desaparecer los problemas. Entonces ya no No, tendrías enfermedades, entonces ya no habrían problemas familiares, entonces ya no habrían otros sucesos que lamentar. De lo cual podemos entonces deducir lo siguiente. Comentario que hace Rashi refleja que los justos no están destinados a vivir en paz total en este mundo, ya que tienen un propósito espiritual más elevado que incluye enfrentar pruebas, indicando que al igual que Isaac, Jacob vivió en la tierra como extranjero y no como un dueño permanente. Claro, porque él vive en la tierra de Canaán, pero fíjense que él se ve obligado luego a descender a Egipto por una hambruna que hay en Canaán, que hay en el mundo en general, una hambruna tenaz, y él tiene que irse de ahí, es decir, que no tiene un momento de paz y tiene ese dolor de la pérdida aparente de su hijo Joseph. ¿Qué podemos aprender? Que aquí hay una lección clave de la tradición judía. Incluso las personas más justas enfrentan desafíos continuos claro. y su tranquilidad no es garantizada en este mundo. Ustedes verán que dentro de las promesas que hay en la Torá, no existe promesas tal, por ejemplo, como que y serás rico. Dios escoge quién ha de ser rico y lo favorece en todo negocio que haya y lo quiere bendecir en eso y lo hace rico. Ustedes verán que hay gente que ni ha estudiado lo suficiente y llegan a ser gente de mucho dinero. Ustedes verán que hay gente que se prepara toda la vida, eso hacen grados, posgrados, doctorados, PH, no sé qué tal, y qué camello para conseguir la plata, qué dificultades para poder tener estabilidad económica, ¿sí? Dios dispone quién es el que va a llevar la riqueza y quién no. Y eso lo hace según los criterios que él tiene. De pronto, alguna persona que no necesita esas herramientas del dinero para poder elevarse espiritualmente. De pronto el hombre necesita a alguna persona, necesita otro tipo de trato para poder elevarse espiritualmente, ¿sí? Elevarse en conciencia. Si, por ejemplo, una persona va por un buen camino y está elevándose en conciencia y le es entregada una fortuna, de pronto se va a desviar a concentrarse en ese dinero y se va a olvidar de su crecimiento espiritual. Y entonces sería para mal. Entonces Dios dispone quién aguanta el voltaje de tener mucho dinero siendo espiritual y quién va a tener mucho dinero no siéndolo, ¿sí? Para otros fines. No existen promesas como que nunca vas a tener pruebas en la vida, en la Torah. Siempre, así guardes la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a tener pruebas. Por eso el principio que se enfoca mucho y sobre todo en la corriente hasídica, el explicar que la vida en general es una prueba. Por eso vemos en libros como El Jardín de la Fe ese tipo de explicaciones.
que la vida es una prueba continua. Y que es más, y que las pruebas son puestas en el camino del hombre y sobre todo en el camino del hombre sabio para que pueda superar esas pruebas y crecer como ser delante de todas esas circunstancias. Porque si no existieran pruebas, no habría crecimiento de ninguna forma, de ninguna manera. Por eso una persona que ustedes ven, que es el hijo del multimillonario tal, que toda la vida ha tenido todo, que toda la vida nunca ha tenido que esforzarse por nada, nunca ha tenido que superar retos o dificultades. Resulta ser un papanatas, ¿no? Una persona que lo único que vino fue a gastar plata a este mundo. Pero el Hijo de Dios que se porta bien, entonces a él le surgen problemas. Y de ahí entender ya más maduramente que al sabio le van a surgir problemas en la vida y que no hay ninguna promesa en la Torah que diga que nunca la vas a tener dificultades. Siempre es parte de la vida las pruebas. La diferencia es cómo se enfocan, cómo enfrenta la prueba el sabio y cómo enfrenta la prueba el necio, ¿sí? O el inmaduro. Y la respuesta es que el sabio aprovecha la prueba para crecer y el necio pide la prueba para maldecir esa prueba y por lo tanto para volver a vivir otra igual o peor, y nunca sale de ese círculo de prueba y prueba y prueba y prueba sin crecer. Bien, la idea entonces de que las pruebas son inherentes a la vida de los justos. La vida terrenal no es lugar de recompensa final para ellos, ya que su verdadera recompensa está reservada para el mundo venidero, el Olam Jabá. Bien.